vamos a ver la descomposición de un número en factores primos. Entonces voy a explicarte a través de este ejemplo. Digamos que a Pedro y a Juan les designo un número, o sea, vamos por ejemplo el 20, que descompongan en factores. Cuando yo ya me refiero en descomponer factores, ¿en qué consiste la factorización? Es como si estuviera diciendo a Pedro, dime dos valores que multiplicados me den 20. Entonces Pedro me dice 4 por 5. Entonces no hay problema porque 4 por 5 me da 20. Esto corresponden factores, ¿sí? Elementos de la multiplicación. Esto consiste entonces en descomponer de un número en factores. En cambio a Juan, pues él hizo el proceso de descomponer el 20 con otros dos valores diferentes, que me dijo 10 multiplicado por 2. ¿Está correcto? Así es, sí, ambos estos factores cumplen para que me dé este producto. Lo mismo acá, por lo tanto ambos son correctos. Ahora, cuando yo me refiero a descomponer en factores primos, se trata de descomponer en números primos. ¿Qué son los números primos? Pues un número primo solo es divisible para consigo mismo y la unidad. Entonces, al descomponer en factores primos, consiste en descomponer en números primos. Por ejemplo, aquí tenemos el 2, el 3, el 5, el 7 y así sucesivamente. El 0 y el 1 no son factores primos por definición. Si nos enfocamos acá, el 5 es un número primo, pero el 4 no, es un número compuesto. A esos números yo les puedo aún descomponer. Ahora, si te das cuenta, tomo el 4 y este le voy a descomponer en factores. Y mira, ¿qué obtuve? Obtuve otros dos factores, o sea, 2. Y si te fijas, son primos. Entonces voy a reemplazar el 4 por estos dos factores. Entonces mira, ¿qué obtuve aquí? He obtenido 3 factores. Si te fijas, el producto de los 3 factores me da equivalente a ese número, o sea, el 20. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Juan? Como tengo 10 y el 2 ya como es un número primo, no le voy a hacer nada. Pero en cambio el 10, como es un número compuesto, tengo que descomponer. Entonces tomo el 10 y lo descompongo en otros dos números o en otros dos factores, que sería 5 por 2, ¿sí o no? Sí, porque 5 por 2 me da igual a 10. Y mira, ambos valores son factores primos. Por lo tanto voy a sustituir el 10 por sus factores. Y mira, he obtenido los mismos factores, o sea, los mismos números primos que el de acá. Entonces, ¿qué conclusión doy? De que los factores de 20 voy a organizarle de forma creciente. Primero iría el 2, luego sigue otro 2 y luego el 5. Esto sería la conclusión de este ejemplo, de que los factores primos de 20 va a ser el 2 y el 5. Entonces la descomposición de un número en factores primos es una expresión como el producto de sus factores primos. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos otro ejemplo. Si digo que Pedro y Juan que me descompongan el 30 en factores primos. Entonces, ¿qué me dice Pedro? Por estos dos factores, 15 por 2. En cambio, Juan pues descompuso al número 30 por dos factores, que es el 6 por 5. Ya, muy bien. Agregando otra persona, digamos María, pues María me dijo que también 30 es igual 10 por 3. Entonces mira, bueno, con estos 3 es suficiente, pero como te das cuenta, ambos han dicho, digamos, comenzaron con dos factores, pero diferentes, pero el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Me da el mismo. Ahora la cuestión es descomponer en factores primos. Entonces, vamos con el primero. Si te fijas, el único factor primo es el 2, el 15 no, por lo tanto tengo que descomponer. Entonces, 15 a qué me da igual. Entonces 15 va a ser igual 5 por 3.
por lo tanto voy a sustituirle el 15 por sus factores. Y mira, por lo tanto tenemos que 3 factores. Ahora vamos a ver en el caso de Juan. Si te fijas, Juan tiene 6 por 5. En el caso sobre el 5 es un número primo, el 6 no. Tengo que descomponer. 6, ¿a qué va a ser igual? 6 va a ser igual 3 por 2. Estos serían sus factores de 6. Y si te fijas, el 3 del 2 son factores primos. Por lo tanto, voy a sustituirle por el 6. Entonces mira, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos 3 factores primos, el 3, el 2 y el 5. O sea, son los mismos factores que acá. Como dije, el orden no afecta al producto. Vamos a ver en el caso de María. Si te fijas, el 3 es el factor primo, en cambio el 10 no lo es, por lo tanto tengo que descomponer. El 10 me da como factores 5 por 2 o 2 por 5, eso no importa. Por lo tanto, mira, estos dos factores que incluso son primos, voy a sustituirlo por el 10. Y por lo tanto, mira, que obtuvimos los mismos factores. Por lo tanto, en conclusión, los factores primos de 30 va a ser, vamos a escribirlo en orden, ¿ya? Desde el primer factor, que es el 2, luego le sigue el 3 y luego sigue el 5, de orden creciente. Entonces mira, si te fijas, al multiplicar todo esto me va a dar igual a 30. Esto corresponden los factores primos. Ahora, una de las mejores maneras para descomponer un número en factores primos, digamos aquí tengo este ejemplo, el 36, es hacer esto. Y voy a comenzar con el primer número primo. ¿Cuál es el primer número primo? Si te fijas en la tabla, el primer número primo que yo comenzaría sería con el 2. Entonces, ¿qué hago aquí? Pues dividir, ¿no es cierto? La mitad de 36, ¿a qué me da igual? A 18. Ahora, continúo con el mismo factor, el mismo número primo, el 2, y vuelvo a dividir. Pero ahora con el 18. 18 dividido para 2, ¿cuánto me da? 9, o sea, la mitad de 18. Ahora, continúo con el mismo factor. Ahora, la pregunta es, ¿podré dividir el 9 dividido para 2? Si te fijas, no puedo porque me va a quedar residuo. Y cuando me queda residuo, quiere decir que este 2 no es divisible para 9. Por lo tanto, ya no tomaría este 2. Entonces continúo con el siguiente número primo. ¿Cuál sería el siguiente número? El 3. Ahora, 9 dividido para 3, ¿cuánto me da? Ya 3. Entonces, sí corresponde. Y así sigo otra vez, ¿cierto? Otra vez con el 3 mismo. Y otra vez vuelvo a dividir. ¿Y esto a cuánto me da? 3 dividido para 3 me da 1. Y cuando ya llegué a 1, por lo tanto, queda ahí. Y en conclusión, ¿cuáles son los factores primos del 36? Por lo tanto, serían todos los que obtuve aquí: 2 por 2 por 3 y por 3. Ahora, esto también puede representarle de esta forma, en el caso que se repita cada rato, en forma de potencias. Cualquiera de las dos formas está correcto. Lo importante es que sepa qué es lo que estoy haciendo. Y vamos a ver con este último ejemplo, el 35. Ahora, si te fijas, si yo comienzo con el 2, al dividirle con el 35, fíjate, en una división normal. Entonces resuelvo esto, tomo primeramente el 3, como tú sabes, para que me dé un valor aproximado, igual sería 1 multiplicado por 2, donde al multiplicarlo me da 2 y luego le resto. Esto me da como resultado 1 de esta resta. Después tomo el 5, bajo el 5 y ahora sería ¿qué? Sería 15. Ahora un valor aproximado que multiplicado por 2 me dé 15, o que se aproxime. En el caso más sería el 7. 7 por 2, como tú sabes, me da 14. O sea, le voy a restar
Y mira, si te fijas, esto me va a quedar como residuo 1. Por lo tanto, el 2 no es divisible para el 35. Por lo tanto, lo descartamos. Y en este caso, ya no comenzaría con el 2. Vamos a ver si es con el 3. Lo mismo. Compruébalo y verás que igualmente, si tú divides con el 35 con el 3, te va a quedar residuo. Por lo tanto, no es divisible. En este caso, será el 5. Vamos a ver si con el 5. 35 dividido para 5, si te das cuenta, sí es divisible. El resultado va a ser igual a 7. Eso tú lo puedes comprobar fácilmente. Ahora, ¿podré dividirle 7 dividido para 5? Ya no. En este caso lo descartamos. Y el único número que me queda es consigo mismo. En ese caso, pues, como sabes, 7 dividido para 7 me da igual a 1. Y mira, por lo tanto, los factores que corresponden al 35 va a ser el 5 y el 7. Nada más. En el caso de que, como te fijas, no siempre va a ser primero el 2. A veces puede ser el 5, el 7. Pues todo dependerá del número que tú vayas a descomponer. Muy bien, espero que te haya gustado esta pequeña y corta clase sobre este tema. Bueno, gracias por todo y ya nos veremos para la próxima. Así que bye bye.